lo que hace muchas veces es darle un alimento, cualquiera que este sea, que va desde un dulce, una paleta, un pan, etcétera. Entonces, desde pequeños hay un registro cognitivo, hay un aprendizaje que la comida va a calmar este tipo de emociones que tengamos en ese momento. Vamos a suponer que el niño está muy enojado y entonces ahí tenemos una emoción de rabia, de enojo, pero al darle la paleta, al darle el dulce, el pan, aquello, el niño va registrando y aprende que la comida se convirtió en un consolador. Entonces, obviamente ya cuando se es adulto, o se es adolescente, adulto, vamos asociando sin siquiera reflexionarlo, ¿no? No, para nada, ni siquiera es consciente. Angie, quédate con nosotros, regresando al corte, vamos a seguir platicando de por qué existe el miedo a la comida. Estás en el 1040 de AM, regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy, bueno, ya dándoles la bienvenida a todos aquellos que habían dejado de escucharnos porque, bueno, estaban de vacaciones. Si ya volvieron a su rutina normal, los invito a que se comuniquen con nosotros. Hoy estamos en el tema ¿por qué existe el miedo a la comida? Con Angélica Pérez, psicoterapeuta especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Ella es fundadora de CAITAB, que es consulta y asesoría integral para el tratamiento de la anorexia y la bulimia. Teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883. Comunícate a través de WhatsApp en el teléfono 333-822-3208, a través de Facebook en Mujer El Sexto Sentido, a través de Twitter en Radio Mujer 1040 o en el Twitter del programa Nutrición Vida 1. Y nos quedamos platicando, Angie, acerca de por qué existe este vínculo entre las emociones, ya sea positivas y negativas, y la comida. Nos decías que puede ser perfectamente derivado de un registro cognitivo que se hace desde que somos pequeños, es un aprendizaje. Estaba yo llorando cuando era una chiquita y me dan un chocolate, me pongo contenta y entonces aprendo que la forma de ponerme contenta es esa, ¿no? Esa es la forma de hacerlo. Bien, ahora Angie, ¿por qué el miedo entonces? Mira, bueno, cuando ya hablamos de miedos, por ejemplo, que está más asociado al aspecto de cómo la comida nos puede engordar, ¿sí? Y esto también voy a hacer referencia a los mismos aprendizajes que tenemos en los contextos familiares, de escuelas, si son niños o adolescentes. ¿Por qué este miedo? En muchos momentos seguramente quienes nos están escuchando se habrán dado cuenta que mamá o papá pasa por una dieta o vive a veces toda la vida a dieta, y quiero utilizar el término dieta como entrecomillado porque se ha confundido mucho ese concepto, ¿no?, de dieta, y entonces se va aprendiendo también en ese contexto que comer es malo o comer cierto tipo de alimentos catalogados como malos, erróneamente por supuesto. Entonces se va aprendiendo que la comida te genera una serie de conflictos y entre ellos el más fuerte es a engordar. ¿Por qué este miedo a engordar? Bueno, en parte porque la persona con estos miedos a la comida, que en automático es el miedo a engordar, son personas que están casi siempre preocupadas, angustiadas por complacer el mundo que los rodea. Es decir, mi peso, mi composición corporal, mi imagen, deben responder a lo que la sociedad o los que están a mi alrededor esperan de mí. Y muy pocas veces la persona con esta problemática tiene una autoestima saludable, es decir, que vea a la comida como el alimento del cuerpo y que se preocupe por un cuidado saludable y no un exagerado, a veces creyéndose que es saludable, cayendo en un problema de no cuidado del aspecto de la salud personal. Sí, o sea, empieza a ser como el motivo de la relación con la comida, el estar
delgado o el, digamos que adquirir o poder estar dentro de un estándar impuesto, quizás por los medios, la publicidad o por uno mismo, ¿no? Claro, y a veces también por las exigencias de los contextos. Me ha tocado en más de una ocasión ver casos, por ejemplo, donde la dieta se empezó porque alguno de los miembros de la familia le dijo a la persona, si sigues así de gorda o de gordo, nadie te va a querer. Es decir, asociando el aspecto del peso, de la comida, con el nadie te va a querer. Entonces, como seres humanos, ante esta lógica normal de que el ser humano necesita sentirse amado, sentirse querido, entonces una persona que no se quiere a sí misma, que no se acepta, y con un comentario externo de alguien significativo en su vida de si sigues así nadie te va a querer, entonces empieza a generarse cierto temor a comer, porque si como voy a engordar, y si engordo nadie me va a querer. O sea, en esa cadenita, entonces la persona va optando por conductas muy poco saludables, en muchas ocasiones no totalmente conscientes, porque siempre está más fuerte o más presente lo que es el miedo a engordar, el miedo a que no me quieran, el miedo a que no me acepten. No, y además es impresionante que esto se repite y se repite y se repite generación tras generación. Estoy segura, Angie, que en alguno de tus experiencias lo has vivido y quiero que nos lo platiques. Mira, te platico, yo no soy experta en emociones, ni mucho menos, pero puedo identificar en algunas pacientes, sobre todo mujeres, que viene la mamá, bueno, con una angustia hacia la comida, porque viene de hacer todas las dietas del mundo, viene de sentirse segura bajo las restricciones que una dieta ofrece, y entonces sorprendentemente llega preocupada y me dice, es que mi hija no baja, es que mi hija está preocupada por su peso, es que me preocupa que mi hija tal. Y entonces llega la hija, sorprendentemente, con las mismas angustias que la madre, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto que es un aprendizaje hecho, pero ¿qué hacer para poder cortar como esta cadena de aprendizajes que tenemos que dejar de darle a la siguiente generación? Mira, lo que tú comentas con tus pacientes es exactamente lo que yo recibo en la parte emocional, en la consulta. Yo, cuando me llega una familia que lleva al hijo, a la hija, porque quieren que baje de peso, lo primero que pregunto es, ¿quién quiere que baje de peso? ¿Él, la persona, o ella, o tú como papá o como mamá? Y el 80% en realidad es precisamente más la mamá, angustiada, preocupada por aquello. Entonces se vuelve incluso en algunas ocasiones una lucha de poder. Si estamos ante un conflicto también relacional en el núcleo familiar, ok, tú quieres que baje de peso, pero como estoy en conflicto contigo, pues ahora no lo hago porque te quiero castigar de alguna manera. No siempre es así, pero por supuesto que hay esta asociación. ¿Cómo romper con esto? Yo creo que uno de los principales factores protectores tanto del sobrepeso y como de la obesidad, y de romper con estos miedos a la comida, es precisamente la comprensión de que la comida no me va a llenar ningún vacío emocional que yo tenga, ni va a cumplir las expectativas de los otros. La comida solamente va a ser como la gasolina a un vehículo, solamente para moverse, y lo demás me toca a mí. Entonces, cuando yo recibo a un papá, le digo, mira, lo importante es que aprenda a alimentarse adecuadamente, pero fundamentalmente es que empiece por querer a su cuerpo, por aceptarlo así como esté, alto, bajito, dependiendo de cómo esté, porque cada ser humano es diferente. Entonces, la parte fundamental es que enseñemos a nuestros hijos a cuidar y a valorar el cuerpo como tal, no por lo que pesa. Y si a veces esto se puede confundir en la parte de decir, entonces no importa que estés gordito, tú te quieres así y punto. No, estamos hablando de un cuidado adecuado, integral de toda mi salud, y si mi sobrepeso me va a generar otras enfermedades crónico-degenerativas, pues entonces también
ahí me deja ver que tampoco me quiero porque no estoy cuidando adecuadamente mi alimentación, mi actividad física, mi forma de pensar, incluso de forma negativa con respecto a mi persona. Entonces, ¿cómo romper con esto? Yo diría a los papás, enseñar a los hijos a querer su cuerpo por todo lo que el funcionamiento, todo lo valioso que es, y no por la imagen corporal, no por la imagen que proyectamos a los otros. Correcto. Angie, leí en alguna ocasión algún artículo que hablaba acerca de cómo no, como madres, entre mujeres al menos, no hablar con nuestras hijas acerca de su cuerpo. Decía, por favor no opines ni de su cuerpo ni del tuyo, no opines acerca de si la comida tiene una calificación moral o no, no le enseñes a calificar la comida como buena o como mala, simplemente necesitas enseñarle con tu ejemplo que la comida tiene que venir de buena calidad y en buena cantidad hacia tu cuerpo y de manera amorosa. Entonces, regresando al corte, quisiera que nos platicaras un poquito de esto, cómo enseñarles a la siguiente generación a hacerlo bien, que acerca de cómo ir haciendo que los comportamientos que tenemos como madres o como educadoras de la siguiente generación sean sanos para que esa siguiente generación pueda también hacerlo. Quédense con nosotros el día de hoy platicando de por qué existe el miedo a la comida. Estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando un tema muy interesante. Estamos platicando acerca de por qué existe el miedo a la comida. De verdad, siguen sin acabársenos los temas que relacionan a la alimentación y a las emociones. Y tenemos el gusto de tener en la línea a Angélica Pérez, que nos estaba platicando antes de irnos al corte. Yo le decía que con mucha frecuencia vemos que hay traumas o emociones en las mujeres, sobre todo que están en el momento de crianza de la siguiente generación, que les están pasando también los traumas o la mala forma de relacionarse con los alimentos. Y yo decía, ¿cómo hacerle? Una de las cosas que yo había leído, Angie, que te comentaba antes de irnos al corte, era el no hablar con nuestros hijos al respecto. O sea, simplemente no mencionarlo. Si es la forma de hacerlo de manera sana o cómo debería ser. Ya nos dijiste que enseñándoles a los pequeños a amar y a valorar su cuerpo, pero en el día a día, ¿cómo hacerlo? Mira, podemos partir de puntos muy importantes. Una es cómo hacemos la despensa, por ejemplo. Son cosas que a veces pareciera que no son fundamentales y que como seres humanos no vamos aprendiendo, pero si nosotros como papás vamos a hacer una despensa que vamos a llevar a casa y que vamos a tener pues a la mano de manera continua, pero hacemos una despensa saludable, hacemos una despensa pues que tenga aquellos productos que nos pueden hacer bien consumirlos en momentos diferentes, ¿no? Un niño que tiene en casa, en la mesa, por ejemplo, su canasta de frutas, desde pequeño, en vez de tener una alacena llena de galletas y de productos pues envasados. Procesados. Sí, procesados. El niño va a aprender desde ahí sin que le estemos diciendo este alimento te ayuda, este no te ayuda, o este es bueno o es malo. El niño va a aprender a comer, a saborear, a disfrutar esos sabores de alimentos mucho más saludables. Poniendo un ejemplo, y lo voy a hacer como de forma muy sencilla. Cuando por ejemplo, vamos a dormir, y no nos hemos lavado los dientes, pero como a lo largo de nuestra vida hemos aprendido que lavar los dientes es necesario, es fundamental, es higiénico, es pues todo eso que nos enseñan. Aunque estés muy cansado en la cama y aunque estés a punto de dormir, muy probablemente si aprendiste que el cuidado del lavado de los dientes es importante para evitar muchas cosas, no solo de los dientes, sino infecciones a diferentes niveles, ¿no? Ajá. Pero cuando se es adolescente, por ejemplo, la mamá no tiene que estar continuamente diciéndole al niño o al adolescente lo bueno o lo malo que es lavarse los dientes, porque aprendió desde pequeño a hacerlo. Es lo mismo que haces como cuando le enseñas al niño a no ponerse los calcetines y los zapatos
con los pies mojados, sino que se tiene que secar muy bien sus pies para evitar hongos, etcétera. Yo creo que con estos dos ejemplos que te pongo, tendría que ser de esa manera la comida, o sea, no andar dando explicaciones diversas, sino simplemente enseñarles cuál es lo adecuado. Si yo en casa entonces tengo productos saludables, no me va a importar que mi hijo a media mañana tenga ganas de una manzana, tenga ganas de una verdura, por ejemplo una zanahoria cruda que tanto les gusta ver a los niños, y que se la coma en vez de sacar de la alacena el pastelillo procesado con alto contenido calórico. Entonces, desde ahí, de forma muy natural, sin satanizar, sin etiquetar los alimentos, estamos enseñándole de forma muy, muy natural, o sea, sin decirle esto es bueno, esto es malo. Creo que esa es una de las partes que yo veo fundamentales. La otra parte es que no centremos nuestra vida como papás precisamente en el rubro de la comida. A veces estamos terminando el desayuno y mamá ya está sumamente angustiada sobre qué va a preparar para la hora de la comida. Entonces, si hacemos una organización el fin de semana que vamos a hacer la despensa de más o menos qué alimentos vamos a preparar a lo largo de la semana, la comida no se va a convertir también en un estresor, en algo que me angustie, que me preocupe, sino simplemente yo sé que ya tengo en casa, en mi alacena, los productos necesarios para hacer alimentos saludables. Entonces, ese es otro punto, que mi vida no va a estar centrada en los alimentos. Y nuestros hijos van aprendiendo que no gira la vida en torno al alimento. Correcto. El otro punto importantísimo es que no resolvamos los berrinches de nuestros hijos con comida. Creo que acabas de tocar la veta sensible de muchas mamás ahorita en la mañana, ¿no? Que es el pleito del desayuno, ¿no? El pleito del desayuno, el pleito de no quiero ir a la escuela, el pleito de por qué tengo que volver a hacer tal, ¿no? Entonces, sí, acabas de tocar la veta sensible. Ok, dejo de hacerlo con comida, entonces, ¿cómo sí se hace? Mira, por ejemplo, si el niño está haciendo un berrinche en el súper porque quiere un chocolate, pero acaba de comer y acaba de tener, y dice solamente lo quiere porque está encaprichado, porque ya se tiró al piso. Yo siempre, bueno, como terapeuta les digo a los papás, no dejes que ese niño se salga con la suya a una edad temprana, porque cuando llegue a una edad de adolescente ya no vas a poder con él. Y no queramos hacer correcciones en la adolescencia que no educamos desde pequeños. Entonces, que el niño no quiere desayunarse el cereal con leche, por ejemplo, pero sí quiere un jugo enlatado, ¿por qué? O sea, ahorita hay un problema muy serio, Luisa, que a mí me preocupa mucho como terapeuta, que yo digo, es que el niño, si no se quiere tomar la leche en el vaso azul porque quiere el morado, ahí va papá y mamá y le dan el vaso morado. Cuando como papás en este momento son los únicos responsables del cuidado y la salud de sus hijos, tanto física como mental. Entonces, ya te lo serví en un vaso azul está ahorita tu leche y en el vaso azul te lo vas a tomar. Así, claro que hay otras cosas que el niño, el hijo puede elegir, puede ir aprendiendo a ser independiente, a ser autónomo, a tomar decisiones, pero no aquellas que tengan que ver con el cuidado fundamental del niño, que es su salud física y emocional. Esa es únicamente responsabilidad de papá y de mamá. Lo mismo va a pasar en la alimentación. Si yo desde pequeño le enseñé al niño a comer frutas y verduras, yo no voy a estar sufriendo en el preescolar o en la primaria por ponerle en la lonchera una fruta o una verdura en vez de un kit de esos que te venden en la tiendita de la esquina. Es que es impresionante cómo seguimos como en esta inconsciencia, ¿no? Y le sigue sorprendiendo a los papás. Es que mi hijo no se come la verdura. Señor, ¿usted se la come? No. Ah. Exacto. Híjole. Porque yo digo, ¿cómo nos vamos a acostumbrar? Tú sabes, Luisa, que el paladar se acostumbra a los sabores. Se acostumbra a esos sabores y los disfruta una vez que los ha comido desde pequeños. Mira, me ha tocado tener experiencias maravillosas donde dice la mamá, es que cuando yo estaba embarazada me encantaba el brócoli y lo comía
y ahora el niño es feliz y agarra el brócoli como si fuera una gelatina o un postre, y si yo lo tengo a la mano casi sin desinfectar y crudo se lo come. Esa es la muestra de que si enseñamos a nuestros hijos a comer una gran variedad de alimentos, yo digo, el hecho de que a ti no te guste la zanahoria, no tienes por qué no darle a tu hijo, enséñalo, y el niño va a ir adaptando y acostumbrando su paladar a ese tipo de alimentos, y a ser menos berrinchudo también en cuestiones de comida, porque pues tú sabes que a veces también el adulto es súper berrinchudo en cuestión de alimentos. Eso me gusta, eso no me gusta, esto creo que es bueno, que no es bueno, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es importante. Correcto. Regresando al corte, Angie, vamos a seguir platicando acerca de por qué existe el miedo a la comida. Quédate con nosotros, recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. ¿Te vas a comer todo eso? ¡Detente! Es mejor si no viene empaquetado. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, y quiero aprovechar esta seccioncita para resolverle dos dudas a los radioescuchas que están exponiéndonos algunas cosas por aquí a través de WhatsApp y a través de las líneas telefónicas. La señora Pereida de la Colonia Independencia nos dice: Luisa, yo me preparo un licuado 3 veces a la semana que lleva agua, arándanos, amaranto, avena, semilla de calabaza, manzana y almendras. La pregunta es si lo puedo tomar diario. La respuesta, señora Pereida, es no sé, porque no es que un licuado te vaya a dar cosas que te vayan a ayudar a estar bien, sino que es el conjunto de cosas que haces en el día. Si estás tomando esto y no haces ejercicio, pues no está bien. Si no estás comiendo verduras en el resto del día, pues no está bien, ¿sí? Entonces, sí me dices el resto de cosas que te desayunas, que me parece muy correcto, pero específicamente hablando del licuado, los arándanos, si no te aseguras de que sean sin azúcar, yo te diría, no te los comas, en todo caso busca los naturales. Yo no pondría amaranto y avena, decidiría por una cosa, son del mismo grupo, y asegurarte obviamente que no tengan miel. Yo no soy muy fan de este tipo de licuados en las mañanas porque el sabor no me gusta. Preferiría 1000 veces un licuado de verduras si es que tu intestino lo tolera. Ahora, depende del resto de las cosas, entonces no podemos calificar un licuado como bueno o como malo, o como si lo puedes tomar diario o no. Acuérdate que una de las características de la alimentación saludable es que tiene que ser variada. Entonces, ¿qué te parece que te empiezas a hacer licuados con una diferente fruta cada día? Por ejemplo, una fruta de diferente color. A lo mejor el lunes le pones una manzana, a lo mejor el martes medio plátano, a lo mejor el miércoles utilizas quizás una manzana verde, a lo mejor el jueves utilizas frutos rojos, etcétera, ¿no? Entonces, ve buscando variar las fuentes de las ingestas que tienes. Y Carolina, con el teléfono 8044 terminación, nos expone una preocupación que tiene con respecto a su peso. Ella es muy delgada y nos explica que sí está haciendo ejercicio, que está haciendo una serie de cosas. Ya te contesté a través de WhatsApp, Carolina, pero acuérdate que me preguntas que si es tomar proteínas lo que necesitas. No necesariamente, porque el problema puede ser calórico, o sea, puede ser que simplemente necesites en un producto que se llaman de alta especialidad, que tenga muy poquito volumen, mucha cantidad o concentración calórica, pero son productos que tienen que ser solamente prescritos, son muy caros a través de un profesional de la salud, ¿sí? No sé, por ejemplo, el Glucerna SR, ese es uno de los productos que se utiliza para el aumento de peso, porque muchas veces el problema con el aumento de peso tiene que ver con un mal control glucémico, no tiene nada que ver con el peso, al contrario. O sea, no porque estés delgada quiere decir que tengas un buen control de la glucosa, no son proteínas, son productos de alta especialidad con calorías, porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Pero yo te recomendaría, busca un endocrinólogo. O sea, el problema es con endocrinólogo, no con otro tipo de médico. Bien, vamos a seguir con el tema de hoy, ¿por qué existe el miedo a la comida? Con Angélica Pérez, que nos está explicando antes de irnos al corte, cómo ayudar a que las generaciones que estamos educando hijos tengamos como más herramientas para hacerlo de manera saludable, ¿no? Nos decías que tenemos que ayudar a
que nuestros hijos tengan este aprendizaje de relación con la comida de manera muy natural, que además hacer que, o sea, que los padres no tengamos como centro la comida, o sea, la angustia de la mamá de estar preparando el siguiente tiempo de comida cuando todavía no acaba de desayunar, y por supuesto, no resolverle el berrinche a los pequeños con comida. Angie, ¿qué más nos puedes decir a las generaciones que estamos educando hijos? Mira, otro punto importante, por ejemplo, que me parece que tenemos que incentivar en nuestros hijos, es la creatividad. Hablo de creatividad precisamente que la podamos aplicar a la alimentación. A veces centramos la comida en un solo tipo de productos, entonces cuando no somos creativos también en ese sentido, pues obviamente a los niños, en particular a los más pequeños, les aburre todos los días comer el sándwich o todos los días tener el mismo tipo de alimento. Entonces, si nosotros somos creativos, pero además enseñamos a los niños a ser creativos, eso va a implicar que el niño también a la hora de tomar alimentos pueda ser creativo. Por ejemplo, si un día antes yo le dedico 2 horas a la televisión, pues a lo mejor mientras estoy en la televisión, acerco la fruta o la verdura y junto con el niño que me pueda ayudar a preparar la lonchera del día siguiente. Vamos, no sé, a lo mejor hacer figuritas de algo que yo sé que mañana se lo voy a poner en la lonchera y hacerlo partícipe, es decir, que el niño vaya aprendiendo también desde pequeño a ser creativo con su forma de alimentación, que no solo consuma un producto, sino que tenga alimentos variados en su vida. Eso es importante. Que como mamás también, yo creo, y papás que nos encargamos de la alimentación de los hijos, esa creatividad también tendría que aplicar para nosotros. Es decir, si yo le dedico exactamente esas 2 horas de televisión en mi vida por las tardes, quizás son 2 horas que yo podría preparar los alimentos del día siguiente y tendría la oportunidad de hacer poner en un recipiente aquellos alimentos que yo sé que al día siguiente me los voy a comer y de forma creativa, es decir, ya no solo puse el lonche todos los días con jamón, sino que puse algunas otras cosas. La verdura con el niño, por ejemplo, el que tengamos a lo mejor objetos muy sencillos en casa para cortar la verdura en forma de figurita y el niño se va a emocionar al comer la figurita que hicieron o que prepararon con sus con propias manitas, ¿no? Exacto. Ese sería como el punto central. Angie, ¿cuál sería la consecuencia de no hacerlo? O sea, de no ser puntuales en el día a día de esta relación tan bonita que puede ser de las emociones con la comida. ¿Cuál sería la consecuencia? Pues yo creo que precisamente es eso, generar en nuestros hijos altos niveles de angustia, altas preocupaciones por el alimento, vivir siempre preocupados por ellos y a la larga incluso desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Y sí quisiera aclarar en este punto de que no se trata solo de anorexia o bulimia, Yo en la consulta estoy recibiendo cada vez más frecuente y más grave el trastorno por atracón, que es tan común como saltarme un desayuno, pero lo compenso a la hora de la comida comiéndome 3 veces más lo que me correspondería. Eso está ahorita muy fuerte en nuestra sociedad y lo mismo está pasando con los menores, O sea, no desayuno bien, pero a la hora de la comida como todo aquello creyendo que eso compensa. Y eso obviamente, al contrario, descompensa todo nuestro organismo. Entonces, la consecuencia es precisamente eso, que si no ayudamos a nuestros niños a ser creativos, a no centrar su vida en la comida, etcétera, estamos siendo desarrolladores de trastornos de conducta alimentaria. Qué grave lo que acabas de decir y qué importante. Muchas gracias por decirlo en este corte, que es donde más gente nos está escuchando. Angie, por favor, danos tus datos, dónde te podemos localizar, si hay alguna red social que tengas activa o alguna página. Sí, claro, mi Facebook es Angie Pérez, con A-N-G-I-E, Pérez. Mi teléfono es 1136-6578, ahí me pueden escribir por WhatsApp y con mucho gusto les orientamos a los papás, a los adolescentes, cómo llevar un estilo de vida más saludable, pero de forma integral. Correcto. ¿Nuevamente el Facebook? Es Angie Pérez. Teléfono nuevamente.
1136-6578. Angie, me da muchísimo gusto haber podido platicar contigo, de verdad que bueno, ya tuve el gusto de conocerte en aquel evento que tuvimos de novias, de verdad Sí. que fue tan bonito. Muchísimas gracias por esta colaboración, espero tenerte próximamente en el programa con un tema igual de interesante. Te mando un súper abrazo y bueno, nuestras oraciones porque sabemos que estás en una situación complicada y de verdad te mandamos un abrazo y te agradezco que a pesar de eso tengas la oportunidad de compartirte con nosotros. Gracias. Gracias, Luisa, buen día. Bien, pues ahí lo tienen, información de primera mano y quiero aprovechar para dar unos saludos. Por aquí nos dicen, calientito y bonito frío, pregunto que si puedo dar consulta a distancia. Estela, te voy a decir que al principio sí lo hacía, pero resulta que es muy difícil darle seguimiento. Si no los tengo enfrente, se vuelve como una especie como de coaching nutricional. Si estás lejos, yo de verdad te recomiendo de manera muy, muy fuerte que busques a alguien que esté cerca, porque muchas de las cosas en las que podría yo ayudarte dependen de cómo te vea. Y si no te puedo ver, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, también nos dice Rosy desde Austin. Rosy, muchísimas gracias igualmente. Feliz año. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. También nos dicen por acá, dice Luisa, feliz año. Muy interesante el tema. Dice, estoy de acuerdo en lo de la creatividad y la variedad en el lunch de mi hija. Y es adolescente y no es fácil que coma nutritivamente. No, no es. Pero bueno, es un proceso y estoy segura de que lo vas a lograr. Quédense en Radio Mujer. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente día.